Un cordial saludo para todos y todas. Nosotros somos el grupo de maestros conformado por Rolando Javier Barrios Mesa, Hernán Guillermo Escobar Suaza, Sandra Marcela Gómez, Juan Sebastián Ortiz Guevara y Suair Sánchez Maya, la persona a quienes habla. El tema de nuestra exposición es la educación intercultural y las pedagogías emergentes, y lo vamos a trabajar en 5 bloques de análisis. Para este primer bloque buscamos entonces de abordar los retos de la pedagogía en contextos diversos y la necesidad de avanzar hacia una pedagogía intercultural crítica. Contextos y retos de la pedagogía. El reto de la pedagogía en contextos diversos. En este primer momento nos enfocamos en el reto principal de la pedagogía en sociedades culturalmente diversas. El desafío entonces no se reduce a reconocer que existen diferentes culturas dentro del aula, sino que consiste es en trascender la visión superficial de la interculturalidad, entendida esta de forma reduccionista y simple como la coexistencia de diferentes culturas. Es por lo tanto importante e imperante construir una interculturalidad crítica que cuestione directamente las estructuras de poder y desigualdad que históricamente han marginado a los pueblos. Esto implica entonces que la pedagogía debe convertirse en una herramienta de descolonización del conocimiento. Queremos decir entonces que debe ser un espacio donde los saberes ancestrales, las memorias colectivas y las prácticas comunitarias tengan el mismo valor que el conocimiento académico. En este sentido, la calidad educativa no puede reducirse a estándares universales o pruebas homogéneas, sino que debe medirse por la capacidad de la educación de responder a las necesidades, memorias, dolores y esperanzas de las comunidades en sus territorios. Hacia una pedagogía intercultural crítica. En este segundo momento se plantea que no basta con reformar la escuela tradicional, sino que es necesario que superar esa visión hegemónica eurocéntrica que muchas veces reproduce la exclusión. Avanzar hacia una pedagogía intercultural crítica significa entonces para nosotros poner en el centro los valores como la autonomía, la dignidad y el respeto, donde la educación no debe verse únicamente como un proceso técnico, sino como un acto político y cultural. Queremos decir entonces que la escuela debe formar sujetos capaces de transformar sus propias realidades, sin perder, claro está, su identidad cultural y sus procedencias. Finalmente, la educación debe entenderse también como una forma de resistencia y emancipación, un espacio donde no solo se transmiten contenidos, sino donde se crean alternativas de vida y se construyen mundos posibles desde la diversidad y la igualdad. Voy a darle paso a la compañera Sandra, quien continuará exponiendo lo que abordamos. Cordial saludo, mi nombre es Sandra Marcela Gómez Galeano y me permito hablar en esta sección de las pedagogías emergentes del siglo XXI. Acá se introduce el concepto de pedagogías otras, que se presentan como alternativas al modelo tradicional, vertical y homogeneizante. Surgen de esas luchas sociales, territoriales y feministas. No deben verse como marginales, sino como propuestas válidas y necesarias para lograr la justicia social y la inclusión. También son definidas por su carácter crítico, decolonial y comunitario. Se trata de reconocer que hay múltiples formas de enseñar y aprender, especialmente aquellas que nacen desde las comunidades y de sus realidades. En esta parte se habla de las principales pedagogías emergentes que están ganando fuerza en el siglo XXI y aparecen las insumisas, que se oponen frente a la estandarización, homogeneización y el neoliberalismo educativo. Las propias, comunitarias y ancestrales, que se basan en la memoria, oralidad, espiritualidad y el territorio. Las críticas y decoloniales cuestionan el eurocentrismo y las jerarquías del saber. Las feministas y con enfoque de género,
que visibilizan las desigualdades y transforman relaciones del poder. Y la educación popular, inspirada en Paulo Freire y el zapatismo, que buscan una relación más horizontal y desde la autonomía, fomentando la conciencia crítica y el diálogo. ¿Qué buscan estas pedagogías? Buscan transformar no solo el aula, sino también esas estructuras sociales que perpetúan la exclusión de cada individuo. Es por ello que en las aulas debemos trabajar a partir de estas nuevas pedagogías que están ayudando a que haya más inclusión y equidad. Cordial saludo, mi nombre es Rolando Javier Barrios. A continuación voy a explicar las experiencias de las pedagogías emergentes. Para comenzar, vemos esta idea de Paulo Freire: nadie libera a nadie, nadie se libera solo, los seres humanos se liberan en común. Esta frase nos recuerda que la educación no es un proceso individual, sino colectivo. Las pedagogías emergentes ponen en el centro la construcción comunitaria del conocimiento, el diálogo y la transformación social. Aquí la escuela deja de ser solo un espacio de transmisión de contenidos y se convierte en un lugar de encuentro para pensar y crear juntos. En América Latina encontramos experiencias concretas que reflejan estas pedagogías. En Chiapas, México, la educación zapatista trabaja la autonomía, la dignidad, la memoria y la enseñanza en lenguas indígenas. En el Pacífico Sur colombiano, las pedagogías afro se centran en la resistencia al racismo y en la defensa del territorio. Y en las comunidades indígenas andinas, la educación propia se articula con la espiritualidad y la cosmovisión, mostrando cómo el conocimiento está profundamente ligado a la cultura y al territorio. Además de esos casos, existen otras experiencias igualmente importantes. Las pedagogías feministas luchan contra el patriarcado en las aulas y comunidades, promoviendo relaciones más justas e igualitarias. La educación popular, inspirada en Freire, plantea un diálogo de saberes donde todos aprendemos de todos. Y finalmente, las narrativas comunitarias y la memoria histórica convierten la escuela en un espacio de resistencia, de identidad y de construcción colectiva de la historia. En conjunto, estas experiencias nos muestran que la educación es un acto político, cultural y de transformación social. Bueno, ahora nos adentramos en el apartado de los nuevos planteamientos pedagógicos. Creemos que es una necesidad, que la educación no debe limitarse solo a transmitir un conocimiento homogéneo, y también que es necesario para enfrentar la crisis del sistema educativo formal, construir alternativas. Siendo así, ¿por qué pensar en estos planteamientos? Como mencioné, pues los modelos han sido muy homogéneos y no responden a las necesidades y la complejidad social y cultural que se tienen actualmente. La escuela tradicional reproduce la desigualdad, el racismo y la exclusión. Es necesario enseñar como un acto político donde se implique tomar una postura frente a las injusticias. También debe pensarse en que la inclusión debe transformar la sociedad y la cultura y se ha quedado un poco en la superficialidad. Y también es necesario que la educación se centre en los pueblos y en las regiones para que se enfrente la crisis del sistema educativo. Por otro lado, ¿qué propuestas se pueden tener en esos nuevos planteamientos? Que hayan currículos flexibles e interculturales basados precisamente en el territorio, que la educación descolonial sea para liberar pensamientos y la práctica del poder, que hayan didácticas de diálogo de saberes como participación comunitaria, que los procesos de inclusión valoren la diversidad étnica, de género y de territorio. Es necesario también la formación docente en interculturalidad crítica y que se fortalezca la memoria histórica y colectiva dentro de cada región. Se puede resumir que estas propuestas buscan la revalorización de los saberes locales, una pedagogía política y social, y también que la educación descolonial y descolonizadora
sean aplicadas en cada contexto. Bueno, ahorita le doy paso al compañero Hernán Escobar. Cordial saludo. Mi nombre es Hernán Guillermo Escobar, estudiante de la maestría en Educación Intercultural. Conclusiones y horizonte transformador. Comprende las conclusiones fundamentales alcanzadas, delineando la visión a futuro o el horizonte transformador que estas pedagogías buscan construir, estableciendo el marco para resumir los hallazgos clave y proyectar las aspiraciones de cambio social y educativo que se derivan del estudio. Síntesis colectiva. En primer lugar, la pedagogía intercultural crítica es profundamente política y cultural. La educación intercultural crítica no es un proceso neutral, sino que está intrínsecamente ligada a las relaciones de poder y a las diversas expresiones culturales. Surge de las demandas históricas de los pueblos para descolonizar el pensamiento y las prácticas hegemónicas. En segundo lugar, no basta con reconocer la diversidad, hay que construir educación en dignidad y horizontalidad. Se critica la interculturalidad funcional que solo reconoce la diversidad de manera superficial, sin desafiar las estructuras de poder. La interculturalidad crítica exige la transformación de las relaciones de poder hacia la equidad y la simetría, promoviendo el respeto mutuo, la valoración de la identidad y la participación dialógica. En tercer lugar, la escuela debe vincularse al territorio y a las luchas sociales, ambientales y comunitarias. Las pedagogías críticas y propias arraigan la educación en los contextos específicos, reconociendo la importancia de la historia, la cultura, el territorio y las necesidades de las comunidades. La escuela debe ser un espacio de reflexión, de contacto dinámico entre los valores y conocimientos locales y globales, y un medio para las luchas por la tierra, el trabajo y el buen vivir. Se enfoca en un aprendizaje situado que integra el saber indígena y sus procesos educativos desde la lógica cultural de cada pueblo. Horizonte transformador. Primero, una pedagogía insumisa, crítica y emancipadora busca una educación que resista activamente las formas de dominación y que sea capaz de transformar el conocimiento colonizador. Inspirada en los autores como Pablo Freire, promueve la liberación y la humanización, fortaleciendo la dimensión filosófica y política de la educación para la autonomía y la emancipación. Segundo, que combine saberes ancestrales y globales sin perder identidad ni autonomía. El objetivo es articular y valorar los conocimientos propios de los pueblos originarios y afrodescendientes, o sea, los saberes ancestrales, con los conocimientos científicos y tecnológicos, los saberes globales, de manera que se complementen y refuercen mutuamente. La clave está en la autonomía para decidir qué conocimientos son pertinentes y cómo se deben enseñar, evitando la imposición de modelos externos. Tercero, que forme sujetos políticos, críticos y colectivos. Una pedagogía transformadora busca formar individuos con una identidad política crítica y la capacidad de actuar colectivamente. Se trata de formar sus sujetos históricos capaces de leer críticamente el mundo, de cuestionar las desigualdades y de construir nuevas realidades a partir de sus propias cosmovisiones y experiencias. Cuarto, educación como práctica de libertad y creación de otros mundos posibles. Sintetiza la visión de una educación que no solo transmite conocimientos, sino que empodera a los individuos para ser agentes de cambio. Se inspira en la pedagogía del oprimido de Pablo Freire, donde la educación es el camino para liberarse de las cadenas mentales y construir una sociedad solidaria y autónoma, donde otro mundo es posible. Estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias.